Hola, mi nombre es Gerardo García, matrícula 139 70 80 y en esta ocasión vengo a exponerles acerca del cálculo de hornos. Las aplicaciones comerciales más importantes de la transferencia de calor radiante se encuentran en el cálculo y diseño de calderas generadoras de vapor y hornos, los cuales son bastante usados en las refinerías de petróleo, así como también en otras áreas de la industria. El arte de la construcción y el cálculo de la transferencia de calor radiante se desarrolló antes que la teoría. O sea que el cálculo de la transferencia de calor radiante en esos hornos evolucionó a partir de métodos empíricos. La contribución de varios investigadores, como es el caso de H.C. Hotel, han hecho posible que el diseño de hornos se haga a partir de bases más fundamentales. Se cuenta ahora con métodos semiteóricos para el cálculo de las secciones radiantes de la transferencia de calor. Entonces, a menudo estos métodos pueden adaptarse a la solución rápida de problemas que se encuentran en otra clase de hornos, así como en otro tipo de equipo. Bueno, ¿por qué se hizo de manera empírica? Bueno, porque era algo que sucedía mucho en áreas como la ingeniería química, la termodinámica y asimismo como la transferencia de calor, que es aquella que busca cuantificar la velocidad en la cual se transfiere el calor. Eh, el calor radiante del cual se habla es del calor de radiación, el cual es uno de los tres métodos más importantes para la transferencia de calor, los cuales son conducción, convección y radiación, pero la radiación tiene la particularidad de que no necesita medio alguno para transportar la energía térmica. Vamos a empezar, vamos a empezar definiendo qué es un horno. Definimos un horno como un dispositivo que genera calor y lo mantiene dentro de un compartimento cerrado. Estos se utilizan, como pueden ver en pantalla, tanto en la cocina, en la vida cotidiana, así como también en las industrias, refinerías, etc. La energía calorífica utilizada para alimentar un horno viene directamente por combustión o radiación solar o ya sea por resistencia eléctrica en aquellos hornos que son eléctricos. Otro de los dispositivos que son altamente utilizados en la transferencia de calor es la caldera o las calderas, las cuales son máquinas que producen vapor al calentar agua por medio del calor generado por el consumo del combustible, como ya mencionamos anteriormente, o ya sea por la electricidad. Si bien es necesario calcular el flujo de la transferencia de calor radiante para diseñar un horno, muchos otros factores influyen a menudo, como es el caso de el flujo permisible bajo varias condiciones, ya sea de resistencia de los materiales, así como también la presión y el diseño de los hornos en cuestión. La caldera de tubo de humo, que es un tipo de caldera que vamos a ver más adelante. También está la caldera de tubo de agua, pero vamos a empezar definiendo cuál es, cuál es el funcionamiento de las calderas de tubo
de humo. Estos consisten en recipientes cilíndricos que tienen tubos que pasan a lo largo de ellos y que se rolan a los cabezales del recipiente. El haz de tubo generalmente es horizontal, como podemos ver acá, es horizontal, y la parte superior del tubo no tiene, o sea, la parte superior del recipiente no tiene tubos y en el recipiente se mantiene cierto nivel de agua, cierto nivel de agua para tener los tubos completamente sumergidos en ella. Pero al mismo tiempo se dispone del espacio para permitir la separación del vapor que se genera y las gotas de agua que surgen de las diferencias de presión y de calor. Bueno, al mismo tiempo, claro, claro que sí. Bueno, cuando se usan tubos verticales en calderas de este tipo, los tubos deben sumergirse en agua hasta una altura suficiente para reducir la temperatura. O sea, esto acá que pueden ver en pantalla es lo que sería el área donde se transfiere calor. Cada una de esas líneas representa un tubo en el cual, bueno, pues se utiliza para transferir calor. Bueno, cuando se usan los tubos verticales en caldera de este tipo, los tubos se sumergen en agua, como ya mencionamos, para reducir la temperatura de los gases, o sea, lo suficientemente para evitar un sobrecalentamiento de la parte superior de los tubos que no están enfriadas en aguas. Algunas de las partes enfriadas por el agua, tales como la coraza, que es esta parte que está dibujada en un color más oscuro, o los espejos, pueden sujetarse a radiación de los gases de combustión, que son los que salen al final del proceso. Y así sucesivamente, bla, bla, bla. El principal mecanismo de la transferencia de calor de los gases de combustión a los tubos es la convección, que es cuando cuando un fluido le pasa a una superficie y este arrastra o deja el calor a su paso. Las calderas de tubo de humo raras veces exceden los 8 pies de diámetro, como podemos ver acá arriba, los 8 pies de diámetro. Aparte de eso, la presión generalmente se limita de 100 a 150 libras por pulgadas cuadradas. Las calderas de tubo de humo se usan para demandas de baja capacidad, generalmente para unas 15,000 a 20,000 libras de vapor para uso industrial o doméstico o para la generación de potencia en pequeñas escalas, que es importante mencionar que ya sea el humo o el vapor de agua se genera, o sea, se usa para generar potencia, generar energía, ya que, bueno, el combustible, ya sea el agua en los que son los de tubos de agua y el carbón o coque para los que son en tubos de humo, que era lo que se utilizaba en el pasado para darle la potencia a los ferrocarriles. Las
calderas de tubo de agua, como esta que pueden ver en pantalla. Esta tiene dentro unos tubos y la combustión. O sea, con la combustión se provee la radiación para los tubos, además de la transferencia de calor que se efectúa mediante el arreglo del flujo, o sea, el arreglo de flujo calientes para lograr la transferencia de calor por convección. Hay tres clasificaciones importantes de los tubos de agua, que son las de tambor longitudinal, que son también los de tambor cruzados con tubos rectos, así como también el tambor cruzado con tubos encorvados. En esta figura que vemos acá, vemos una caldera típica de baja presión diseñada para generar de 200.000 libras de vapor a 235.000, esto manteniendo una temperatura de 500 grados Fahrenheit, puesto que la temperatura de saturación de estas a presión es de únicamente 401 Fahrenheit. Para el sobrecalentamiento de estas unidades se necesitarían 990 grados Fahrenheit debido a que la carga total de sobrecalentamiento es solamente alrededor de 5% de la carga total de la caldera. Solo se hace necesario un sobrecalentador pequeño, que es esta parte que podemos ver acá, que es, bueno, es lo que almacena, bueno, el calor que recogen o que generan aquí los quemadores. Estos luego son transportados hacia la superficie a través de aletas o cualquier otro método para transferir calor. Bueno, el mantenimiento de este tipo de unidades, bueno, para el mantenimiento de este tipo de unidades, a menudo los tubos de aguas de estos, que son estos que vemos acá, están incrustados parcialmente en las paredes. La sección radiante de las paredes a veces protege de sobrecalentamiento circulando aire frío por la parte exterior, que es esta parte de acá. Por acá es donde circula el aire frío para así evitar el sobrecalentamiento. Bueno, es importante mencionar que las calderas de baja presión, los tubos de convección reducen la temperatura de los gases de combustión de aire para así evitarse la necesidad de un economizador o un precalentador de agua. O sea, lo que se hace es que básicamente, como los tubos están aquí incrustados en las paredes, hay una parte del calor que se va a las paredes. Entonces, para evitar el sobrecalentamiento, lo que se hace es que se desplaza aire frío alrededor de todo el tambor, o bueno, de esto, para así evitar el sobrecalentamiento de las unidades. Los hornos que se usan en la industria petrolera son de este tipo, en los cuales se alimenta el combustible por acá, y este es pasado a través de los tubos intercambiadores o los tubos de calor radiante.
Entonces estos se envían por aquí, aquí comienza la transferencia de el calor y finalmente cuando ya el petróleo está apto para ser llevado a la torre de destilación, entonces sale acá donde este es transportado. En las operaciones de destilación atmosférica y al vacío de crudos, los modernos procesos de gas a alta temperatura y los hornos tubulares de calentamiento directo son factores primarios en la unidad de refinación. Los hornos también se usan ampliamente en operaciones de calentamiento, tratamiento y vaporización. En las refinerías, veamos por acá, vamos a ver, en las refinerías, oh, vaya, me perdí. ¿Dónde está? Se requieren hornos para manejar fluidos a temperatura de hasta 1500 grados Fahrenheit y combinaciones de temperaturas tan severas que van desde los 1100 hasta los 1600. En este tipo de hornos se usa como combustible exclusivamente petróleo o gas, aunque en un futuro próximo pueden desarrollarse para quemar subproductos de petróleo como de coque. Esto fue, bueno, es algo que pertenece al pasado porque ya en la actualidad hay hornos que sí se encargan de esto. La eficiencia térmica de los hornos de la refinería es considerablemente menor que la de las calderas de gran tamaño productoras de vapor. ¿Por qué? Porque, bueno, en muchos casos el combustible tiene poco valor en la refinería y con la tendencia hacia la mayor utilización del petróleo crudo, que se produce. El combustible empieza a escasear y al mismo tiempo es más valioso, por lo que la refinería reconoce la necesidad de mayores eficiencias térmicas. La eficiencia térmica que se busca en uno de estos hornos para la industria petrolera es de unos, o sea, que vaya desde el 65 a un 80%. Es importante mencionar que como en las calderas, los hornos de refinería usualmente contienen superficies radiantes y que son, vamos a mostrarla acá, que son estas superficies radiantes que se muestran en este horno de tipo caja, en lo cual, bueno, en el cual el crudo de petróleo entra por acá y se desplaza por toda esta sección en la cual va calentándose debido a la convección de las paredes refractarias, las cuales almacenan el calor radiante y bueno, lo transfieren a los tubos. Una vez el crudo vaya desplazándose por aquí, pasa al área donde está la mayor parte de calor radiante, ya que aquí abajo, como ustedes pueden apreciar, están los quemadores. Estos son los que transfieren el calor, uno por conducción y también por radiación. ¿Cómo por radiación? Bueno, este espacio en blanco sirve aquí como vacío por el cual se transporta el calor. Bueno, los hornos, claro que sí. Bueno, es importante también mencionar que los hornos de refinería emplean lo que son los
calentadores de aire que se usa para optimizar los procesos y así ahorrar. Bueno, en la figura que vemos al frente, del cual les expliqué cómo sería el balance de materia de este, sería, bueno, aquí se muestra el horno de tipo caja. Los hornos de este tipo pueden tener capacidades que varían desde los 25 a los 100 millones de BTU por hora. Los tubos radiantes, que son estos acá, los tubos cubren la mayor parte de los laterales, el techo y la sección del puente, que es esta sección por acá. O sea, la porción entre estas, como ya mencioné, tiene secciones que son radiantes y secciones que son también por convección. Bueno, este tipo de horno puede alcanzar una temperatura que va desde los 900 a los 1000 grados Fahrenheit y se pasa a través de un gran número de tubos de la sección de convección, donde se mantiene a alta temperatura por tiempo suficiente para efectuar el grado deseado el grado deseado que se requiere para ese tipo de operación. Estos tubos de convección se le conoce como tubos de empape. La cantidad de gases de combustión, que son los que salen por acá, se recirculan acá, donde son enviados por un compresor de aire. Entonces, ese aire que ya estaba calentado vuelve y se recircula y vuelve y forma parte de la convección y la radiación de este tipo de hornos. Algunos hornos de caja son estos. Veamos cuál es el balance de materia en estos. Vemos que el petróleo entra por los tubos, los cuales van calentándose por la radiación y la convección de los gases de combustión que son recirculados a la unidad, o sea que el petróleo va calentándose de sección en sección y va por aquí y sale hacia acá, que es la salida de o sea, este tipo de hornos tiene su entrada y tiene, o sea, es de doble entrada y doble salida. Entonces, acá abajo es donde salen los gases de combustión que a su vez son recirculados. Vemos este tipo de hornos también, donde vemos que acá el petróleo entra desde una parte superior, el cual es calentado también por los gases de chimenea que van saliendo y así van van recibiendo calor por la radiación de los quemadores, así como por la convección de los gases de chimenea que van saliendo. Este es otro tipo de horno de caja, donde vemos que el balance de materia fluye de la manera siguiente. Por acá es donde entra el petróleo, que a su vez va pasando por los tubos, como los gases de chimenea salen por donde pasan los tubos. Estos van recogiendo calor y van almacenando más calor y más calor. Luego son pasados por una tubería en la cual los
quemadores actúan de manera más directa sobre ellos y así va saliendo el petróleo. Los gases de combustión, que por lo regular suelen ser CO2, CO2, N2, agua, son los que salen como gases de combustión. Vamos a seguir exponiendo acerca de los tipos de hornos. Este es un horno de flores, el cual es circular. El balance de materia de estos consiste en que este es alimentado por estos tubos en forma de serpentín, los cuales a su vez se ven en contacto con aire precalentado, el cual ayuda a que el calentamiento del petróleo sea más eficaz. Una vez se calienta, sale obviamente ya más reducido porque las impurezas han salido como gas de combustión. O no, disculpen, fue un error. Los gases de combustión salen por acá debido a los quemadores. Los factores de la transferencia de calor radiante se pueden medir a través de la ecuación de la cuarta potencia, obviamente incluyendo un factor de convección que es, bueno, las variables que influyen en esta ecuación son Q, que representa el flujo de calor por radiación solamente hacia A que representa el área donde el calor es refractado, luego está la temperatura 1, que es la temperatura de la fuente o la que entra, y la temperatura 2, que es la temperatura de la superficie receptora. En este caso son los tubos por los cuales, eh, por los cuales se transportan los fluidos. También vemos el factor que toma en cuenta la geometría del sistema y las emisividades del cuerpo gris, así como también de los cuerpos calientes y fríos sin dimensiones. A, con la apóstrofe, que fue lo que mencioné antes, que es la superficie efectiva de transferencia de calor del cuerpo receptor. Y luego tenemos la constante de Stefan Boltzmann, que ya la conocemos, que es parte importantísima de la radiación. Las fuentes de calor de un horno se proveen primariamente por una reacción de combustión y por el calor sensible del aire que ya sea precalentado o ya sea el mismo que está, que es alimentado a los quemadores para la combustión. Estos, salen. El calor sensible del aire, como mencioné, si este ha sido precalentado, los combustibles gaseosos generalmente generan llamas que no son luminosos. Sin embargo, los combustibles de petróleo que pueden quemarse de manera que generen flamas de luminosidad variables. Esto depende del diseño del quemador, del grado de atomización y obviamente del porcentaje de aire en exceso. Los quemadores de carbón pulverizado producen una flama que contiene partículas incandescentes y un alto grado de luminosidad sobre el mínimo obtenible en quemadores de petróleo. Bueno, estos son parte de los combustibles que son
usado en los hornos y las calderas, como podemos leer de las imágenes, son el carbón o coque, gas, que puede ser CH4, que el cual es el metano o gas natural, así como de el petróleo y sus derivados. A la izquierda podemos ver el triángulo de combustión, el cual consiste en el combustible más el oxígeno y la energía. Todo esto se combina para llevar a cabo lo que es la combustión. Ahora vamos a pasar al método y diseño de hornos, que los métodos más comunes para el cálculo de absorción de calor en las sesiones radiantes de los hornos se indican adelante. El método número uno, y el cual se considera uno de los métodos más importantes, es el método de Lobo y Evans. Este método hace uso del factor total de intercambio 9 y una ecuación del tipo Stefan-Boltzmann, la cual tiene una muy buena base teórica y se usa extensamente en el diseño de hornos para refinería. También este se recomienda para calderas que queman petróleo o gas. La desviación promedio entre la absorción de calor predicha y la observada después de 85 pruebas en 19 hornos diferentes, bueno, variaron desde un 5.3% a una desviación máxima de un 16%, por lo cual se conoce este método como uno de los más eficaces a la hora de hacer un diseño de hornos. Vemos que las aplicaciones del método de Lobo y Evans tienen la ecuación dada previamente para la transferencia de calor radiante a la superficie fría, la cual fue Q por un factor de 0.1753 que multiplica a las, bueno, la cual multiplica a la temperatura 1 dividida entre 100 elevado a la cuarta potencia, como se conoce la ecuación para la radiación, o que es la ley de la cuarta potencia. Entonces, esta se resta con lo que es la temperatura de salida, la cual está dividida por un factor de 100 y a su vez elevado a la cuarta potencia. Estos a su vez se multiplican por la constante de Boltzmann, así como el área que tiene la capacidad, o sea, la del área que entra en juego en esa operación. Además de que algo de calor se transferirá por convección, como mencionamos anteriormente, entonces para esta se usa este factor de acá, donde tenemos al HC, que es el coeficiente de convección, el cual tiene sus unidades BTU por hora por pie cúbico en el sistema sexagesimal, no, en el sistema inglés. Y luego tenemos la diferencia de temperatura por la superficie total del tubo en pies. Además de esto está el factor total de intercambio adimensional. O sea, la ecuación de radiación modificada para hornos se le suma la ecuación de convección. Esto para así tener todas las variables que pueden incidir en un horno combinadas. Además de esto, es muy importante lo que es un balance de energía
para lo cual se usan que Q, que es la carga total de la sección radiante, es igual a el calor liberado por el combustible más el calor sensible sobre 60 grados Fahrenheit en el área de combustión. Esto que a su vez es sumado por el calor sensible también y luego el calor sensible sobre 60 grados Fahrenheit del vapor usado para atomización de combustible. Esto es restado por la pérdida de calor a través de las paredes del horno, que pueden ir desde un 1 a un 10% del calor liberado por el combustible, dependiendo del tamaño, temperatura y construcción del horno. Un 2% es un excelentísimo factor de diseño, lo cual representa pocas pérdidas de el calor que se genera, lo que a su vez representa menos pérdida de dinero. Y como una simplificación posterior del calor sensible, este puede ser despreciado, entonces al final el calor neto liberado va a ser igual a el calor liberado por el combustible más el calor sensible más el calor sensible sobre los 60 grados Fahrenheit en los gases de combustión recirculados menos la pérdida de calor. El calor perdido en los gases de combustión se tiene por la ecuación siguiente, que es igual a el calor de los gases de combustión, que esos son, o sea, cuando se habla del calor perdido en los gases de combustión a la temperatura de salida, se usa esta fórmula que está acá para así saber de cuánto fue la pérdida. Es muy importante tenerla en cuenta. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que es el método de Lobo y Evans, si mal no recuerdo. Bueno, espero haberlo dicho bien. Exacto. Este nos dice que debe diseñarse un horno para una carga total de 50 millones de BTU. Bien, la eficiencia total del horno que se quiere diseñar debe ser de un 75%, base del calórico menor. Se debe quemar petróleo con un valor calórico mínimo de 17.130 BTU por libra, usando un 25% de aire en exceso, correspondiendo a 17.44 libras de aire por combustible y un aire que se calienta a 400 grados Fahrenheit. El vapor para atomizar el combustible es de 0.3 libras y los tubos del horno deben ser de 5 pulgadas de diámetro, centrados a 81 pulgadas en una sola hilera. La longitud expuesta de los tubos debe ser de 38 pies con 6 pulgadas de ancho y la temperatura promedio del tubo en la sección radiante se estima que sea de 800 Fahrenheit. Nos piden diseñar la sección radiante del horno de manera que tenga un flujo promedio de 12.000 BTU hora por libra. Según la solución del ejemplo, como en todas las soluciones por prueba y error, debe tenerse un punto de partida y luego comprobarse con experiencia el valor seleccionado, el cual puede estar muy cerca del requerido para las condiciones. Entonces vamos a empezar calculando el flujo de calor por área
el cual es igual a 2 por el flujo promedio, que fue el que nos dieron, que era de 12.000. Entonces, al multiplicar 2 por 12.000 BTU. Entonces, si el factor total de intercambio es de unos 0.57, entonces, dividiendo esto, vamos a tener 42.000 BTU. O sea, el calor por área va a ser de 42.000 BTU hora por pies cuadrado. Entonces, se puede ver que a una temperatura de 800 Fahrenheit se requerirá una temperatura de 1730 grados Fahrenheit en los grados de salida para que se efectúe el calor. La carga para enfriar los gases del horno a 1730 grados Fahrenheit puede calcularse, y esto también tiene, o sea, debe determinarse el número de tubos requeridos como primera aproximación en el diseño. Antes de, hacemos lo que es un balance de energía con las variables mencionadas en la ecuación anterior para el balance de energía en este tipo de hornos, en el cual se tiene en cuenta el aire requerido, que lo menciona acá arriba el coso, también se toma en cuenta el vapor de atomización, así como también el calor sensible, calor de aire, calor sensible de los gases, así como otras interrogantes. Luego al final se hace el balance sumando o sea, sumando algebraicamente el calor sensible del aire más el calor generado por los combustibles menos el calor que se pierde. Entonces, a partir de ahí se comienzan a hacer los diseños del horno. Se obtienen o sea, la cantidad de tubos, se obtiene también la longitud del piso, la bóveda, así como también la distancia del centro de los quemadores hacia las paredes refractarias. Luego se calcula la emisividad de los gases, pero antes de eso vamos a hablar que vamos a decir que la emisividad, llamada antiguamente emitancia, es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a su temperatura. La emisividad direccional espectral se define como la intensidad de calor o energía térmica por radiación. Entonces, esto es lo que se busca calcular. Es importante mencionar que gases diatómicos como el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno tienen emisividades muy bajas, pero otros como el como el hidrógeno monoatómico, el oxígeno monoatómico, el CO y el CO tienen tienen una buena cantidad de emisividad. Ya viendo cómo se calculan todas las variables en el diseño de un horno, al final, con cada una de esas pruebas, se indica que se va a obtener un rendimiento de más de 36.400.000 BTU por hora, ya que esta carga enfría los gases hasta 1730 Fahrenheit, mientras que el flujo de corriente de la temperatura va a ser de 1670 Fahrenheit. Cada una de estas variables que vimos en las ecuaciones anteriores se toman en cuenta. Por esto es que es una de las partes más complejas en el cálculo en la transferencia de calor en general, ya que
maneja conceptos como son la absortividad, la emisividad, la absorción y la adsorción, o sea que son conceptos complejos. Otros métodos de diseño son el método de Wilson, Lubo y Hotel. Este es un método empírico que puede usarse para hornos tipo de caja alimentado con petróleo o gas de refinería cuando los flujos de calor se sitúan entre los 5.000 y 30.000 BTU de superficie circunferencial. Otras limitaciones son que el porcentaje de aire en exceso sea de 5 a un 80% y que la temperatura de la superficie de los tubos sea menor a 400 grados Fahrenheit, que en comparación con el otro mencionado está por debajo, ya que aparte de esto, cuando se le hicieron las pruebas, las desviaciones fueron desde un 6% a un 33%, lo cual no lo hace muy eficaz. Otro es el de la ecuación de Holbrook-Hudson. Esta es una de las primeras ecuaciones empíricas para calcular la absorción de calor en la sección radiante de una caldera por tubos de agua. Y se usan, o sea, este tiene expresiones más exactas, pero es de valor limitado en el diseño y puede ser usado para estimar los efectos del cambio en la alimentación del quemador, así como las variaciones de la razón de aire y combustible en este tipo de hornos. El cuarto método es el método simplificado de Hollenberg. Es un método empírico que es más confiable que el anterior para calcular la absorción de calor radiante. Solo se aplica para aquel que es quemado a carbón. Se repite nuevamente que es o sea, para manejar este método es imprescindible saber el escoriamiento para la aplicación, o sea, el escoriamiento que ya son los residuos de el quemado del carbón. Nuevamente, cuando se le hicieron las pruebas estadísticas con este tipo de método, pues se arrojó una desviación de un 10% a un 50%, el cual no lo hace muy confiable. Hasta aquí ha sido mi exposición acerca de métodos y cálculos de hornos.